Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy vamos con 100 preguntas difíciles de los libros de primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Son 100. Nos vemos al final, comencemos. Según el capítulo 1, ¿cómo se llamaban los hijos de Isaac? A. Abinadab y Eliú. B. Zohar y Eleazar. C. Esaú e Israel. Y D. Jacob y Rubén. C. Esaú e Israel. Primero de Crónicas 1:34. Recuerda que Israel era el mismo Jacob. Pregunta número 2. Según el capítulo 2, ¿cuántos hijos varones tuvo Israel, o sea Jacob? A. 13. B. 12. C. 10. O D. 7. B. 12. Primero de Crónicas 2 del 1 al 2. Pregunta número 3. ¿Cuántos hijos tuvo David sin contar los de las concubinas? A. 30. B. 10. C. 20. O D. 40. C. 20. Primero de Crónicas 3 del 1 al 9. Pregunta número 4. Los hijos de Judá fueron Fares, Esrom, Carmí, Ur y Azarías, Sobal, Acaz o Jotam. A, B, C o D. B. Sobal. Primero de Crónicas 4:1. Pregunta número 5. El capítulo 5 menciona la historia de las tribus de Rubén, Gad y media tribu de A. Leví, B. Neftalí, C. Isaacar o D. Manasés. D. Manasés. Primero de Crónicas 5:18. Vamos por la pregunta número 6. ¿Quién nombró los cantores para el templo de Dios? A. David. B. Natán. C. Abiú o D. Dios. A. David. Primer libro de Crónicas 6:31. Pregunta número 7. ¿De qué tribu no se menciona toda su descendencia en el capítulo 7? A. Rubén. B. Dan. C. Neftalí o D. Judá. C. Neftalí. Primero de Crónicas 7:13. Pregunta número 8. En Primero de Crónicas se dedica todo el capítulo 8 a la tribu de A. Zabulón. B. Gad. C. Benjamín o D. Simeón. C. Benjamín. Primer libro de Crónicas, capítulo 8. Pregunta número 9. Los primeros en volver de Babilonia fueron israelitas, sacerdotes, levitas y A. Sirvientes del templo. B. Las viudas. C. Los niños o D. Los profetas. A. Los sirvientes del templo. Primer libro de Crónicas 9 del 1 al 2. Pregunta número 10. ¿Quién asesinó a Jonatán, el hijo del rey Saúl? A. Los filisteos. B. El rey Saúl. C. El rey David. O D. Él se suicidó. A. Los filisteos. Primer libro de Crónicas 10:2. Pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes hombres no fue uno de los valientes de David? A. Jazobeam. B. Eleazar. C. Almudar o D. Abisaí. C. Almudar. Primer libro de Crónicas 11 del 1 al 47. Vamos por la pregunta número 12. Según el capítulo 12, ¿quién puso a David por rey de Israel? A. Los hombres de guerra. B. El pueblo de Israel. C. El profeta Natán o D. A y B son ciertas. D, A y B son ciertas. Primer libro de Crónicas 12, 38 al 40. Pregunta número 13. ¿Dónde estaba el arca de Dios cuando David la quiso traer? A. En Kiriat Jeraim. B. En Gabaón. C. En Siquem o D. En Mizpa. A. En Kiriat Jeraim. Primer libro de Crónicas 13 del 1 al 5. Vamos por la pregunta número 14. Complete. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos hasta acabar con el rey y tomaron sus ganados, derribando los altares a Baal desde Gabaón hasta Geser. Desde Gabaón hasta Geser. Primero de Crónicas 14:16. Pregunta número 15. ¿Qué hizo Mical cuando su esposo David danzó delante del arca de Dios? A. Lo menospreció. B. Danzó con él. C. Lo admiró. O D. Fue conmovida.
A lo menospreció. Primer libro de Crónicas 15:29. Pregunta número 16. Después de traer el arca, David repartió a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una flor de harina, queso de cabra, un frasco de miel silvestre, una torta de pasas. Sí, señores, de una torta de pasas. Primero de Crónicas 16 del 1 al 3. Vamos para la pregunta número 17. Cuando David propuso hacer casa para Dios, ¿qué contestó Dios? A. No me edificarás casa. B. Edifícala con madera de cedro. C. Yo te daré las medidas de ninguna de las anteriores. A. No me edificarás casa. Primero de Crónicas 17 del 1 al 4. Pregunta número 18. ¿Qué cargo tenía Josafat en el reino de David? A. Jefe de 1000. B. Canciller. C. Sumo sacerdote. D. Capitán del ejército. B. Canciller. Primero de Crónicas 18:15. Pregunta número 19. ¿Qué reinos fueron derrotados por David en el capítulo 19? A. Fereceos y sirios. B. Amonitas y amorreos. C. Sirios y amonitas. D. Amonitas y fereceos. C. Sirios y amonitas. Primer libro de Crónicas capítulo 19. Vamos ya para la pregunta número 20. Jonatán, hijo de Simei, hermano de David, mató a un gigante que tenía A. 24 dedos. B. Un solo ojo. C. 2 espadas. O D. Un yelmo de oro. A. 24 dedos. Primer libro de Crónicas 20 del 6 al 8. Vamos para la pregunta 21. ¿Cuántos hombres de espada contó David en su censo? A. 50,000. B. 340,000. C. 1.570.000 o D. 875,000. Señores, C. 1.570.000. Primer libro de Crónicas 21 del 1 al 5. Pregunta 22. ¿Quién mandó a Salomón a hacer casa para Dios? A. Dios mismo. B. David. C. El profeta Natán. O D. El pueblo de Israel. B. David. Primer libro de Crónicas 22 versículo 6. Vamos ya para la pregunta número 23. ¿Cuántos levitas de 30 años arriba distribuyó David para el servicio? A. 38,000. B. 35,000. C. 33,000 o D. 36,000. A. 38,000. Primer libro de Crónicas 23 del 1 al 3. Pregunta 24. Nombre del escriba que plasmó la lista de los sacerdotes y levitas distribuidos por David. A. Ahías. B. Josafat. C. Semaías o D. Ahilud. C. Semaías. Primero de Crónicas 24 del 1 al 6. ¿Y cuántos me acompañan para la última pregunta? ¡Vamos! Última pregunta. Palabras de David a Salomón antes de morir cuando le entregó el trono. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Dios no te dejará hasta que acabes todas las anteriores. Claro que sí, de todas las anteriores. El capítulo 1 dice que Salomón tuvo 1.400 carros y ¿cuántos jinetes? A. 12,000. B. 30,000. C. 50,000 o D. 15,000. A. 12,000. Segundo de Crónicas 1:14. Vamos por la pregunta número 2. Nombre del rey de Tiro al que Salomón le pidió madera para la casa de Dios. A. Simri. B. Hiram. C. Omri o D. Jehú. B. Hiram. Segundo de Crónicas capítulo 2. Pregunta 3. Nombre de las dos imponentes columnas que colocó Salomón frente al templo. A. Laquis y Atalía. B. Judá y Neftalí. C. Jaquín y Boaz. D. Peca y Salum. C. Jaquín y Boaz. Segundo de Crónicas 3:17. Pregunta número 4. ¿Cuántas fuentes hizo Salomón para lavar lo que se ofrecía en holocausto? A. 12. B. 10. C. 7 o D. 3. B. 10. Segundo de Crónicas 4:6. Pregunta número 5. ¿Cuál es el tema principal en el capítulo 5? A. La muerte de Salomón. B. La construcción del templo. C. Salomón lleva el arca al templo o D. A y B son ciertas.
C. Salomón lleva el arca al templo. Segundo de Crónicas, capítulo 5. Pregunta número 6. Complete: Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias. A. Cada mañana. B. Como lo hiciste con mi padre. C. Y del bien de tu boca. D. Para con David tu siervo. D. Para con David tu siervo. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 42. Pregunta número 7. Complete: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. A. Entonces yo iré de los cielos. B. Y perdonaré sus pecados. C. Y sanaré su tierra. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Quién no conoce este versículo tan poderoso? Pregunta número 8. ¿Por qué Salomón no trajo a vivir a su esposa egipcia al palacio del rey David? A. Por orgullo. B. Porque ella no quiso. C. Porque sus cuartos eran sagrados. D. Todas las anteriores. C. Porque sus cuartos eran sagrados. Recuerden que por ahí pasó el arca de Dios. Segundo de Crónicas 8:11. Pregunta 9. El peso en talentos de oro que venía a Salomón cada año era: A. 666. B. 777. C. 888. D. 999. A. 666. Segundo de Crónicas 9:13. Pregunta número 10. ¿Qué respondió Roboam al pueblo que pidió aliviarles la carga? A. Que lo consultaría con Dios. B. Mi padre le dio azotes, yo con escorpiones. C. Mi dedo pulgar los aplastará. D. Descansad, que poca es mi carga. Mi padre les dio azotes, yo con escorpiones. Segundo de Crónicas 10:14. Pregunta número 11. Roboam tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. ¿Quién fue la mujer a la que amó más? A. A Priscila. B. A Silpa. C. A Maaca. O D. A Ceres. C. A Maaca. Segundo de Crónicas 11:21. Pregunta número 12. Nombre del rey egipcio que invadió Judá cuando Roboam se apartó de Dios. A. Diezer. B. Mencaurá. C. Sisac. D. Ramsaces. C. Sisac. Segundo de Crónicas 12 del 1 al 4. Pregunta número 13. En el capítulo 13 se enfrentan Israel y Judá. ¿Quién lideró a cada pueblo en la batalla? A. Por Israel Jeroboam, por Judá Abías. B. Por Israel Nadab, por Judá Asa. C. Por Israel Jehú, por Judá Acaz. O D. Por Israel Peca, por Judá Jotam. A. Por Israel Jeroboam, por Judá Abías. Segundo de Crónicas, capítulo número 13. Pregunta número 14. ¿Quién reinó sobre Judá después de la muerte de Abías? A. Joram. B. Usías. C. Joacim. O D. Asa. D. Asa. Segundo de Crónicas 14, versículo 1. Vamos ya por la pregunta número 15. ¿Cuál de los siguientes mandatos no hizo parte de la reforma de Asa? A. Restauró la adoración de los levitas. B. Quitó los ídolos de los montes. C. Reparó el altar de Dios. D. Quien no busque a Dios morirá. A. Restauró la adoración de los levitas. Segundo de Crónicas, capítulo 15. Pregunta número 16. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y murió. 3 años después. 5 años después. 1 año después. 2 años después. De 2 años después. Segundo de Crónicas 16, 12 y 13. Pregunta número 17. Un hecho destacable en el reinado de Josafat fue: mandó enseñar la ley de Dios en Judá, restauró las murallas de Jerusalén, quemó el altar a Moloc, celebró la Pascua en el Sinaí. A. Mandó enseñar la ley de Dios en Judá. Segundo de Crónicas 17 del 6 al 9. Pregunta 18. ¿Qué profeta predijo la derrota de Acab? A. Isaías. B. Micaías. C. Oseas. O D. Ageo. B. Micaías. Segundo de Crónicas capítulo 18. Pregunta número 19. ¿Cuál rey nombró jueces por todo el territorio de Judá? A. Ezequías. B. Amasías. C. Josafat. O D. Ocosías. Sí, señores, C. Josafat. Segundo del libro de Crónicas 19 del 4 al 5. Vamos ya a la pregunta número 20. Complete. ¿Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes? ¿Lo libró de sus enemigos? ¿Fue su poderoso salvador?
fue su principal adoración? A. Le dio paz por todas partes. Segundo de Crónicas 20:30. Pregunta número 21. Los hijos de Josafat fueron Joram, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Joaquín. Pecaía, Cefatías, Manahem. C. Cefatías. Segundo de Crónicas 21 del 1 al 2. Pregunta número 22. ¿Cuántos años tenía Ocosías cuando empezó a reinar en Judá? A. 33 años. B. 42 años. C. 26 años. O D. 15 años. B. 42 años. Segundo de Crónicas 22, 2. Vamos para la pregunta número 23. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de Judá cuando murió Atalía? A. Guardaron 7 días de luto. B. Lloraron amargamente. C. Se regocijaron. D. Quemaron holocausto. C. Se regocijaron. Segundo de Crónicas 23, 21. Pregunta número 24. ¿Cómo se llamaba el rey que comenzó a reinar a los 7 años de edad? A. Joram. B. Sedequías. C. Amón. O D. Joás. De Joás. Segundo de Crónicas 24, versículo 1. Oye, ¿qué haces dormido? Si vamos por la última pregunta, vamos. Pregunta número 25. ¿Dónde mataron al rey Amasías, hijo de Joás? A. En Siquem. B. En Laquis. C. En Hebrón. O D. En Gerar. Señores, en Laquis. Segundo de Crónicas 25, 27. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Esdras? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. 10 fascinantes y maravillosos capítulos componen este libro. Siguiente pregunta, también una pregunta infaltable. ¿Por qué este libro se llama así? Esdras. Pues se llama así porque Esdras narra el regreso de 2 grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén. Esdras en sus 10 capítulos. Pregunta número 3. ¿En manos de qué nación estaban cautivos los israelitas en tiempos de Esdras? Recuerden que el cautiverio comenzó con los babilonios, pero terminó con los persas. Esdras 1 del 1 al 4 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Quién era el rey de Persia para esa época del cautiverio? Pues el nombre de este rey era Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1 lo menciona y vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue el decreto del rey Ciro para los israelitas? Pues este rey, aún usado por Dios, dijo que debían reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras 1 del 2 al 4, pregunta número 6. ¿Quién lideró uno de los primeros regresos masivos a Jerusalén? Un hombre llamado, muy bien, Zorobabel, lo dice Esdras en el capítulo número 2. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuántas personas regresaron con Zorobabel a Jerusalén sin contar siervos ni siervas? Y la Biblia menciona que fueron 42.360. Esdras 2, 64 y 65. Pregunta número 8. Aparte de las ofrendas de oro y plata, ¿cuántas túnicas sacerdotales ofrendaron? Pues en total fueron 100 túnicas sacerdotales. Esdras 2, 69, pregunta número 9 precisamente. ¿Cuál fue la primera parte del templo que reconstruyeron? Pues esta primera parte reconstruida fue el altar y tiene un significado, Esdras 3.2. Por eso la pregunta número 10. ¿Por qué lo primero que reconstruyeron fue el altar?
Y la razón es la siguiente: para ofrecer holocausto a Dios, obviamente. Esdras 3, versículo número 2. Vamos con la pregunta número 11. Después de restaurar el altar, ¿cuál fiesta celebraron en cabeza de los sacerdotes y levitas? Pues fue la fiesta, muy bien, de los tabernáculos. Esdras 3, 4 y 5. Pregunta número 12. ¿Qué buscaron hacer algunas personas o persas contra los israelitas? Pues lo que buscaban ellos era detener la obra. Esdras capítulo 4 lo menciona. Vamos con la pregunta número 13. Atentos por favor. ¿Cómo se llamaba el rey que reinó después del rey Ciro? Y su nombre fue Asuero. Según Esdras, en el capítulo 4, versículo número 6, vamos por la pregunta número 14. ¿En el reinado de cuál rey lograron los persas detener la obra de la casa de Dios? En el reinado de Artajerjes, según Esdras capítulo 4, versículos 7 al 24, vamos por la mitad, pregunta 15. ¿En el reinado de cuál rey los israelitas retomaron la reconstrucción del templo? Pues esto sucedió en el reinado de Darío. Esdras capítulo 5, pregunta número 16. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Recuerda los meses en hebreo, el mes de Adar. Esdras capítulo 6, versículo 15, pregunta número 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12... y 12, muy bien, machos cabríos. Esdras 6, 17, pregunta número 18. ¿Cuál fiesta celebraron después de ofrecer todos estos animales a Dios? Celebraron la fiesta de la Pascua. Muy bien, Esdras capítulo 6, versículo 19, pregunta 19. ¿En el reinado de cuál rey regresó Esdras a Jerusalén? ¿Ciro, Darío, Artajerjes o Nabucodonosor? En el reinado de Artajerjes, lo dice Esdras en el capítulo número 7. Pregunta número 20, atentos. Dice así: ¿cuál era el oficio que desempeñaba Esdras? Pues aunque también es mencionado como sacerdote en algunas partes, la Biblia dice en Esdras 7:6 que era escriba. Pregunta número 21. ¿Cómo se hacía llamar a sí mismo el rey Artajerjes? Pues se hacía llamar nada más y nada menos que Rey de Reyes. Esdras capítulo 7, versículo 12. Pregunta número 22. ¿De qué forma fueron censados aquellos que regresaban del cautiverio a Jerusalén? Pues fueron contados o censados por sus casas paternas. Esdras 8 del 1 al 14, pregunta número 23. ¿Cómo llama Esdras a los hijos que ofrecieron decenas de animales como holocausto? Pues Esdras los llama hijos de cautividad. Esdras 8 del 35 al 36, pregunta número 24. ¿Qué significa la confesión que los príncipes de Israel le hicieron a Esdras que el linaje se había mezclado? El linaje santo de Israel se había mezclado porque los hijos de Israel se unieron a mujeres cananeas o extranjeras. Esdras 9 del 1 al 3, pregunta número 25. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras capítulo 9, versículo número 3. Vamos con la pregunta 26. Pasada la tarde se levantó Esdras y
¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue levantar sus manos y orar a Dios. Esdras 9 del 5 al 15, pregunta número 27. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tú a causa de esto. Esa era la oración de Esdras. Presencia, muy bien. Esdras capítulo 9, versículo 15, vamos con la pregunta número 28. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban amargamente. Esdras 10, versículo 1, pregunta número 29, penúltima pregunta. ¿Qué respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, a Esdras? Pues lo que él dijo fue: hemos pecado contra Dios. Esdras 10, versículo 2. Pregunta 30, última pregunta. ¿Cuál fue la propuesta de Secanías, hijo de Jehiel, referente a las mujeres extranjeras que habían tomado? Recuerda, tienes 5 segundos. Y la respuesta es despedirse de ellas. ¿Cómo se llamaba el padre de Nehemías? A. Acalías. B. Anani. C. Milcías. O D. Sanbalat. A. Acalías. Nehemías 1:1. Vamos por la pregunta número 2. ¿Cuál es el tema principal del capítulo número 1? A. Nehemías anima al pueblo. B. Nehemías ora por Jerusalén. C. Reparto del trabajo. O D. Abolición de la usura. B. Nehemías ora por Jerusalén. Nehemías capítulo 1. Pregunta número 3. Nombre del rey al que sirvió Nehemías. A. Nabucodonosor. B. Darío. C. Artajerjes. O D. Ciro. C. Artajerjes. Nehemías 2:1. Vamos por la pregunta número 4. ¿Qué le concedió el rey Artajerjes a Nehemías? A. Gobernar sobre Persia. B. Volver y edificar Judá. C. Liberar a los cautivos. O D. Ninguna de las anteriores. B. Volver y edificar Judá. Nehemías 2 del 3 al 20. Vamos por la pregunta número 5. ¿Quiénes edificaron la puerta de las ovejas? A. Los levitas. B. Nehemías y su familia. C. La casa sacerdotal. O D. Esdras y Nehemías. Sí, señores, la casa sacerdotal. Nehemías 3:1. Vamos por la sexta pregunta. ¿Quiénes restauraron entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas? A. Sadoc y Semaías. B. Selemías y Anún. C. Benjamitas y tecoitas. O D. Comerciantes y plateros. De comerciantes y plateros. Nehemías 3:32. Muy bien, vamos por la séptima pregunta. Complete. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, A. Nos envió materiales. B. Nos prestó oro y plata. C. Vino a supervisar. O D. Se enojó y se enfureció. D. Se enojó y se enfureció. Nehemías 4:1. Vamos por la pregunta número 8. Complete. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. A. Y con la otra comían. B. Y con la otra araban. C. Y en la otra tenían la espada. O D. Y con la otra tocaban trompeta. Señores, y en la otra tenían la espada. Nehemías 4, versículo número 17. Vamos por la novena pregunta. ¿Cuál es el tema principal del capítulo número 5? A. La abolición de la usura. B. Cuidado de los enemigos. C. Nehemías designa dirigentes. O D. La vuelta a Zorobabel. Claro que sí, la abolición de la usura. Nehemías capítulo 5. Pregunta número 10. ¿A quiénes reprendió Nehemías por exigir intereses a sus hermanos? A. A los príncipes. B. A los oficiales y nobles. C. A los gobernadores. O D. A los tribunos. Sí, señores, B. A los oficiales y nobles. Nehemías 5:7. Ya vamos por la pregunta número 11. Los opositores de la reconstrucción del muro fueron Sanbalat, Tobías y Meremot, Mesulam, Gesem o Uziel.
Sí, señores, C, Gesem, Nehemías 6:1. Siguiente pregunta. Según el capítulo 6, ¿en cuántos días fue reedificado el muro? A, en 60 días, B, en 45 días, C, en 52 días o D, en 71 días. Señores, C, 52 días, Nehemías 6:15. Pregunta número 13. ¿Cuál fue la orden de Nehemías tras terminar de edificar el muro? A, no abrir las puertas. B, hacer sacrificio. C, celebrar la Pascua. O D, que tocaran trompeta. A, no abrir las puertas, Nehemías 7:13. Pregunta número 14. En el censo de Nehemías, la congregación junta sin contar siervos ni cantores era A, 55.700, B, 36.450, C, 68.190 o D, 42.360. Sí, señores, D, 42.360. Nehemías 7:66 lo dice. Vamos por la pregunta número 15. Después del censo, ¿qué mandó traer el pueblo que estaba reunido? A, el libro de la ley de Moisés. B, el arca del pacto. C, Urim y Tumim o D, bueyes y corderos. A, el libro de la ley de Moisés. Nehemías 8:1. Pregunta número 16. ¿Quién trajo el libro de la ley de Moisés? A, Nehemías. B, Zorobabel. C, Isaías o D, Esdras. Sí, señores, D, Esdras. Nehemías 8:2. Vamos por la pregunta número 17. Complete. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. A, en ayuno y con cilicio. B, y alabaron a Dios hasta la mañana. C, e hicieron sacrificio. O D, y consultaron a Dios. A, en ayuno y con cilicio. Nehemías capítulo 9, versículo 1. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 9? A, prosperidad de Israel. B, Esdras confiesa el pecado de Israel. C, Nehemías restaura la adoración. D, restauración. B, Esdras confiesa el pecado de Israel. Pregunta 19. Según el capítulo 10, los que firmaron la promesa a Dios fueron personas con comprensión y A, corazón noble. B, testimonio. C, discernimiento o D, sabiduría. C, discernimiento. Nehemías capítulo 10, versículo 28. Pregunta número 20. ¿Qué juraron después de firmar la promesa a Dios? A, no volver a Egipto. B, que guardarían el día de reposo. C, que cuidarían de la ciudad. O D, que andarían en la ley de Dios. Señores, D, que andarían en la ley de Dios. Nehemías 10:29. Vamos por la pregunta número 21. ¿Qué hicieron los israelitas para decidir quién volvería a habitar Jerusalén? A, ayunaron. B, oraron. C, echaron suertes. O D, consultaron a Esdras. C, echaron suertes. Nehemías 11:1. Vamos por la pregunta número 22. Complete. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. A hacer guardia. B, a ir a la guerra. C, para morar en Jerusalén. O D, para morar fuera de Jerusalén. Claro que sí, para morar en Jerusalén. Nehemías 11:22. Ya vamos para la pregunta número 23. Para la dedicación del muro hicieron fiesta con alabanzas y cánticos con címbalos. A, y trompetas. B, y mucha comida. C, salterios y cítaras. O D, zampoñas y cuerdas. C, salterios y cítaras. Nehemías 12:27. Pregunta 24. El día de la fiesta establecieron para los sacerdotes y levitas ofrendas, primicias y sacrificios, vestuario, vivienda, diezmos. De diezmos. Nehemías 12:44. Pilas porque vamos por la última pregunta. Pregunta número 25. El capítulo 13 es el último de este libro. ¿Con qué tema termina? A, reformas de Nehemías. B, arrepentimiento del pueblo. C, una voz de esperanza. O D, nuevos mandatos y leyes. Claro que sí, a reformas de Nehemías capítulo 13. Vamos con un aplauso para todos ustedes.
Completaron las 25 preguntas. Es momento de celebrar, de alegrarnos porque estamos aquí compartiendo de la palabra de Dios. Si te gustó, dale ese super like, por favor. Comparte con todas las personas que conozcas, suscríbete, activa la campanita. Gracias por estar aquí y